no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre. Los episodios que vinculan particularmente a estos dos genocidas con Azul se ubican en un periodo de postdictadura, lo que en cierta forma resulta innovador para la historia local y es materia de análisis para la historia en un sentido más amplio. Es un periodo en el que estos personajes se encuentran relativamente fuera de los ámbitos de poder, pero con pretensiones de tenerlo, o al menos de garantizar el suficiente poder como para desentenderse de los crímenes que tienen que pagar. En definitiva, eran criminales peligrosos, gozando de libertad y con deseos de reincidencia. Tanto Astiz como Echecolás son dos caras emblemáticas del rechazo masivo al régimen del 76. Son completos genocidas, cuyo rol protagónico en la represión los ha llevado a ser comparados, por el ideario popular, con jerarcas nazis. Y es que Astiz dirigió gran parte de los operativos del mayor centro de detención clandestino de la historia, la ESMA. De las cerca de 5.000 personas que pasaron por allí, solo 250 sobrevivieron. Por su parte, Echecolás coordinó los grupos de tareas de la bonaerense y 21 centros de secuestros y torturas clandestinos durante los años 1976 y 1977. En ese periodo y en esos sitios del horror se concentran la mayor cantidad de desaparecidos de la historia del país. La caída de la dictadura luego de su estrepitoso fracaso colocó a los responsables en el banquillo de los acusados, pero le siguieron las leyes de impunidad, punto final, obediencia debida, indulto. Parte de los sectores políticos que habían apoyado el golpe les daban el perdón a los genocidas, pero el pueblo no. La lucha por la memoria, la verdad y la justicia atravesaban a una parcialidad mayoritaria de la sociedad y el rechazo a estos criminales era cada vez mayor. De los ahora lejanos 90, una camada de activistas haría su experiencia mirando el pasado, sufriendo el presente, estallando en rebelión el 19 y 20 de diciembre de 2001. Esos eran los ánimos sociales. Sería luego el argentinazo que se derogaría la amnistía, y la impulsora del proyecto fue la diputada Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, desaparecido por un grupo de tareas liderado por Astiz. A pesar de ello, los juicios se dieron a cuentagotas y la lucha por la justicia se tornó en una permanencia general contra la impunidad, sea por los crímenes de la dictadura o los perpetuados en democracia. En este contexto histórico, la periodista Gabriela Ceruti llevó adelante una de las entrevistas más polémicas de la historia argentina, a Alfredo Astiz, titulada 2 horas frente a un asesino. La entrevista fue realizada el 13 de enero de 1998 y un par de días después el entrevistado se encontraba detenido en Azul. Ceruti fue amenazada de muerte por un grupo de comando autodenominado Cueva, identificado con el sector macerista de la Armada, luego de que esta entrevista fuera publicada. Las declaraciones de Astiz sinceran impunidad, pero la potencia de su confesión es un detonante de bronca del ascendente movimiento juvenil y de derechos humanos que se había gestado en el país. El asesino afirmaría en la entrevista que deliran los que dicen que los desaparecidos están en México, los limpiaron a todos, no había otro remedio, era imposible probarles nada, no había una sola prueba contra ninguno, todavía no se les pudo probar nada, las juntas fueron cobardes, no se bancaron salir a decir que había que fusilarlos a todos. A mí me decían, anda a buscar a tal, yo iba y lo traía, vivo o muerto, lo dejaba en la ESMA y me iba al siguiente operativo. Soy milico de alma, eran el enemigo. ¿Sabes por qué mato a un milico? Por amor a la patria, por machismo, por orgullo, por obediencia. Yo no me arrepiento de nada. La gente de la Armada me cuida y me protege. Hay un nuevo contrato social, un pacto de silencio, de no hablar más del pasado, bancarnos todo. Las Fuerzas Armadas tienen 500.000 hombres técnicamente preparados para matar. Y yo soy el mejor de todos. Soy el hombre mejor preparado para matar a un político o a un periodista. Siempre me vienen a ver y yo siempre les doy el mismo mensaje. Hay que esperar, pero no sé hasta cuándo. Quien siguió atentamente estas terroríficas declaraciones puede concluir que hay una confesión de parte. Y no solo eso.
Desploma, desde su propio ángulo, el argumento de todas las leyes de impunidad, pero por sobre todo enciende la alarma en la sociedad porque el genocida se delata como un elemento conspirador y activo. Astiz reposa en un pacto de poder y confía en su solidez, pero menosprecia que las palabras así de descarnadas alimentan una inmensa parcialidad social que pretende suprimir la participación militar de la vida política en un entierro histórico. La polémica que abrió la declaración de Astiz lo llevó a desfilar por los tribunales y fue encarcelado por 60 días debido a sus amenazas, pero no por sus actos confesos. Acá aparece Azul. El Ángel de la Muerte fue trasladado a cumplir la reclusión a la base naval, un sitio geográfica y arquitectónicamente privilegiado. La impunidad era tal que luego de las barbaridades que vomitó, Astiz venía de retiro espiritual a un country de la Marina. Este hecho despertó un fuerte descontento en Grupo de Derechos Humanos. Un miembro del por entonces Frente Grande, Guillermo Fittipaldi, Fichu, fue uno de los encargados de desplegar una campaña de repudio a la presencia de Astiz en la ciudad. Fichu advirtió que un criminal de semejante envergadura no puede estar alojado en un chalet con vista a la sierra, cancha de golf y lago artificial, sino que debe conocer los fríos y oscuros calabozos que el Estado tiene a lo largo y a lo ancho del país. El militante pidió disculpas a los familiares de los 30.000 desaparecidos por tener en Azul una celda country tan cómoda como la que visita Astiz. No se sabía en ese momento cuál sería el régimen de visitas que tendría el milico, e incluso siendo que tenía familiares en Azul, todo daba a entender que el genocida vendría a tener unas buenas vacaciones en un lugar inaccesible para cualquier laburante. Astiz nació en Azul, al igual que Checolás, y ambos tenían la costumbre de venir a esconderse a una ciudad tranquila, lejos del escrache y del encuentro con sus víctimas. En 1997 Astiz viajó para participar del casamiento de un amigo y compartir horas después algunos tragos en un conocido pub frente a la Plaza San Martín. Allí fue reconocido e increpado por vecinos que pasaban por el lugar, algo similar a lo que había ocurrido en Bariloche años atrás cuando un ex detenido desaparecido y torturado por el represor le propinó una brutal paliza. Otros lo recuerdan recorriendo el club de remo o algún sitio de la nocturnidad. Para fines del siglo XX se habían instalado varios métodos para romper con el confort impune de los genocidas, y el lema era "a donde vayan los iremos a buscar". Con predominio del escrache, que nace en 1995 de la agrupación Hijos, cuya acción inaugural fue justamente contra Astiz, aunque había también otros métodos de carácter más institucional. Por ejemplo, los consejos deliberantes tienen la potestad de expulsar a quienes consideren personas no gratas. Fichu Fittipaldi era prosecretario del Consejo Deliberante de Azul, pero había un problema. Los concejales estaban de vacaciones y sus intenciones políticas eran nulas. Ante la indiferencia de propios y extraños, Fittipaldi tuvo que pergeñar una estrategia, redactó un comunicado en nombre del Frente Grande, elevó un petitorio para una sesión extraordinaria que tratase la expulsión de Astiz del Partido Azul. De ese modo, y al no poder cumplir con su reclusión en la base, se suponía que debería regresar a la cárcel común. El comunicado llegó a Darío Palavecino de La Nación. El periodista levantó el caso y decidió venir a hacer una cobertura Azul. Su columna se convirtió en tapa. Y si hay algo que no puede fallar en una ciudad del interior, es despertar el interés de los medios nacionales. La entrevista a Astiz había encendido el humor social, se llevaron adelante manifestaciones y scratches. Ahora la sociedad sabía que el represor pasaría 60 días de vacaciones como premio y el celo estaría puesto en Azul. El quilombo era hermoso. Los medios nacionales vinieron a cubrir el suceso, generando una revolución interna. La sociedad vivió el suceso como algo ingrato. La convulsión a nivel nacional hacía mella en Azul. Decenas de entrevistados repudiaban la presencia del genocida y el indignómetro en las radios estallaba con llamados telefónicos. Se discutía al interior de las organizaciones de derechos humanos cuál sería el quehacer ante tal situación. Azuleños radicados en otras ciudades enviaban su disposición para sumarse al repudio y proponían llevar adelante un escrache frente al arsenal naval Azopardo. La presión fue tal que el Consejo Deliberante tuvo que cumplir con el pedido elevado por su prosecretario. Ese episodio pasó a la historia como el día que Azul expulsó a Astiz.
Pero no solo eso, sino que el genocida que venía a vacacionar a un country, en una ubicación geográfica privilegiada, de pronto se vio sumergido en un escándalo nacional clave para la historia y sumamente incómodo para todo el abanico político, que no se limitó en pantomimas. Se puso el eje de la cuestión en las leyes de impunidad y en quienes habían dado tales concesiones. Abrió una crisis al interior del Frepaso, destapó una olla que involucraba a los genocidas y su estrecha relación con el Estado y sus negociados. El acting parlamentario que planteaba rever las leyes de impunidad no logró calmar los ánimos sociales porque de movida el oficialismo y el sector mayoritario de la oposición estaban en acuerdo con esas leyes. Astiz no volvió a dar declaraciones nunca más, se amparó en las leyes de impunidad y lo máximo que pagó fue ser destituido de la fuerza. De los 60 días de prisión solo cumplió 12, juzgado por un tribunal militar por haber hablado sin autorización. Ahora bien, expuesto todo lo anterior, considero que hay que hacer una búsqueda más minuciosa de las implicancias del caso en el escenario político de su tiempo, tanto en Azul como a nivel nacional. Las hipótesis más fuertes sostienen que las declaraciones del militar responden a una operación, y la misma vincula directamente al sector castrense que respondía a Macera. De hecho, Astiz y Macera se habían reunido en un hotel de la Marina los días previos a la entrevista. Por su parte, otro de los castigados, entre comillas, fue el intermediario entre Astiz y Ceruti, un militar del riñón de Macera, Sasa Martínez. Astiz pateó el tablero, diría Menem, mientras se esforzaba naufragando entre la reelección y la salida anticipada. Por un lado, el presidente avanzaba en la privatización de los aeropuertos y firmaba con el FMI. Por el otro, las puebladas y las luchas sociales crecían por doquier. Por ese tiempo se había vuelto a poner en agenda la derogación de las leyes de impunidad. Menem era un férreo defensor del indulto y la obediencia debida. Había planteado incluso profundizar esa política con el proyecto de demolición de la ESMA para construir un monumento a la paz. Sí, a ese nivel. El Frepaso y el dualdismo no tenían intenciones de votar ninguna derogación, ya que para eso hubieran tenido que desmantelar la reforma policial y someter a juicio a todos los mandos y submandos de la policía, que eran la mano de obra de los negociados ilícitos. Página 12, por ejemplo, reveló que Astiz trabajó para el servicio de inteligencia hasta 1997. El aparato corrupto de la dictadura seguía de pie. El ángel de la muerte desarrolla desde su óptica un justificativo a su accionar e intenta dibujar un ya pasó en sintonía con Menem. Entonces, ¿por qué ataca hacia Menem? Astiz era un subordinado, obedece a Macera. Entonces, ¿qué quería Macera de Menem? Es difícil saberlo a ciencia exacta, pero en ocasiones algunas preguntas suelen acercarnos a indicios. ¿A qué se dedicó Macera? Francamente, llevó adelante un genocidio, un aplastamiento de una clase sobre otra para beneficio de la tasa de ganancia capitalista, proceso en el que se enriqueció ilegalmente a través de la maquinaria de corrupción descomunal que desarrolló. Por ende, lo sensato es preguntarse a qué se dedicaba Macera por ese tiempo. Y oh casualidad, Macera estaba involucrado en la venta ilegal de armas y tenía una empresa involucrada en la privatización de los aeropuertos, cuya discusión se estaba gestando en ese preciso momento. Es decir, estaba involucrado en dos de los episodios más escandalosos de la corrupción de los 90. El macerismo era el grupo de los negocios. El fin de la dictadura no implicó la destrucción del crimen, por el contrario, las mafias siguieron bajo la esfera del poder y los mismos genocidas se dedicaron personalmente a continuar con los negocios sembrados durante su estadía en el poder de facto. Todo el mundo, hasta la propia Armada, sabía que Macera se había movido tácticamente, por algún propósito, incluso hasta de puja al interior del gobierno menemista, en donde supo tener ministros que le respondían, entre ellos el mismo Sasa Martínez. Para Alfredo Bravo, el episodio tenía que ver con negocios. El socialista denunciaba que Macera tenía vínculos con el consorcio que ganó la licitación de los aeropuertos Argentina 2000 y aludía que los dichos de Astiz tenían que ver con que este respondía a los intereses económicos de un grupo patrocinado por el macerismo. La amenaza y los levantamientos fueron la forma de pujar por parte del poder castrense una vez fuera de la dirección
estatal. Sin embargo, parecería que en este caso el tiro le salió por la culata. El Tigre Acosta, perteneciente al grupo de Astiz, fue llamado a declarar por cuentas en el exterior y lo mismo le sucedió a Macera. El ánimo social no estaba para digerir las declaraciones de Astiz. Este suceso marca un quiebre. El estallido del escándalo supera ampliamente las presunciones del declarante, que es cobijado por milicos y civiles en azul. La burguesía autóctona tiene infames exponentes, vindicadores de la dictadura, como los memoriosos recordarán. La dirigente de la sociedad rural de azul, Cristina Boubé, pidiendo un golpe de estado en 2009 o tapando los pañuelos de las abuelas de Plaza de Mayo en 2011 ante toda la televisión nacional. Y está claro que ante tamaña celebridad no iban a privarse del patrocinio. Entre los sectores protectores se encontraba la familia del propio Astiz. Periodistas azuleños recuerdan haber sido increpados por familiares del genocida, ya que después de la entrevista que publicara Cerruti, el marino no volvió a hablar, pero en su representación sí lo hicieron sus familiares, su hermana y su madre, quienes confluyeron en esa secta asquerosa que lideraba Cecilia Pando. Ahora bien, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Esa fue la dinámica del movimiento que repudió hasta la expulsión al genocida. Unos pocos activistas locales no hubieran podido lograr su cometido sin la presión de miles que se levantaban en todo el país. Fittipaldi se encontraba solo en el recinto del Consejo Deliberante. Actúa como correa de transmisión de lo que ocurría afuera. Los concejales reproducían complacientes los lineamientos de sus partidos, que, como hice mención anteriormente, no oponían resistencias a las leyes de impunidad por pactar de antemano cierta calma con los sectores del aparato represivo de cara a la campaña electoral. A pocos metros del country naval, donde se encontraba vacacionando Astiz, los obreros de Fanazul, que ya habían sufrido gran cantidad de despidos en 1996, temían la baja de los operarios contratados. La fábrica había pasado a ser dependencia del Ministerio de Economía, lo que es toda una radiografía política a 100 metros de distancia. Simultáneamente a los sucesos, Menem se presentaba con Martínez de Oz buscando el apoyo del Consejo Empresarial Argentino. Las tareas pendientes de la dictadura continuaban de la mano de un gobierno que llegó al poder con promesas de caudillo popular y se retiraba dejando un país incendiado. Menem abrió un periodo histórico de expropiaciones y confiscaciones de la fuerza de trabajo y del patrimonio de los sectores populares. El hecho maldito del país burgués, como decía Cook, no pasó precisamente por la prueba de los hechos. Astiz, el hombre que se miraba al espejo, adulándose a sí mismo con billuterías del nazismo, se encontró huyendo de cada lugar, porque ahora su cara desfilaba por todos lados, en carteles que habían trasladado la insignia de su brazalete a su frente, porque todo el mundo tenía que saber que la monstruosidad tiene un rostro, y que para un genocida, el único lugar posible es la cárcel común.